Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Los de la mafia del poder están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica, y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Mexicanas, mexicanos, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. El presidente Biden le ha prestado más atención a la visita del presidente ucraniano, en el sentido de que él quiere que esa guerra ya termine y que Ucrania se vuelva una zona de seguridad militar para que Rusia no invada a la Unión Europea. Y todo esto hace que vengan dimes y diretes en un alto nivel diplomático, en el que el apellido Biden está muy arraigado por todas las cosas que Hunter Biden hizo cuando su padre era el vicepresidente de los Estados Unidos al lado de Barack Obama. Toda la perspectiva parece ser que Joe Biden quiere que su hijo sea juzgado en su estado natal y declararse solo culpable de ciertos cargos y así sacudirse toda la presión de los senadores republicanos que están detrás de este caso. Pero antes de darle la bienvenida al ingeniero Lozano, queremos poner esta fotografía que a todos nos llama la atención, porque hay mucho desierto. La canciller Bárcena está muy de manteles largos con Miguel Díaz-Canel allá en la reunión en Nueva York, antes de reunirse en Naciones Unidas, y ella visitó en Cuba a Miguel Díaz-Canel para ser parte ya formal de que México se vuelva miembro del G77 más China. Entonces, en esta reunión cumbre, ya México ya deja las apariencias y le da la espalda básicamente o diplomáticamente a los Estados Unidos, pensando a lo mejor López Obrador que Cuba sacaría a México de los problemas económicos y a lo mejor, ¿por qué no, ingeniero? Podría haber migrantes yendo a cortar caña en los campos de concentración. Que les paguen con pesos cubanos. Es un muy buen sarcasmo. Sí, es un muy buen sarcasmo, Frank.
Antes que nada, un saludo a toda la audiencia de Charlas de la Noche, a ti, Frank, y bueno, pues ya regresaste a los Estados Unidos. Dios tenga en su regazo a tu hermana, a quien viniste a acompañar y tuviste la suerte pues de acompañarla las últimas horas en esta tierra en la que simplemente se nos adelanta, Frank, y pues vaya un abrazo solidario contigo. Mira, Frank, estas cosas se juntaron en una sola semana. Yo tengo mi propia hipótesis porque empecemos en qué momento se da ya un conflicto México-Estados Unidos que va más allá de pedir que quite la Estatua de la Libertad, que son unos imperialistas. No, esto ya tomó otro rumbo. Y lo primero, Frank, es que el día del grito de independencia en México, el pasado 15 de septiembre, nosotros habíamos hecho el programa un día antes, pues ocurrió ante los ojos de los mexicanos la supuesta extradición del ratón, o yo le llamo Chapito, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien había sido capturado el pasado 3 de julio, precisamente 2 días antes de que llegara Joe Biden, pero que había sido muy sintomático, Frank, que nunca apareciera el famoso ratón en ninguna audiencia, en ninguna declaración, en ningún video ante el Poder Judicial de México, tras las rejas, haciendo alguna declaración. No, se mantuvo todo julio, agosto, y es hasta septiembre 15, 2 meses y medio, en que de repente aparece la foto de él, muy recortadito de pelo, con el rostro desencajado, volando supuestamente en un avión en donde un agente de la DEA, de apellido Maltz, muestra a los mexicanos que ya fue extraditado. A mí me parece, Frank, que está muy sospechoso. Yo te voy a decir mi hipótesis y nadie me la ha podido refutar porque no se encuentra ningún video en estos 2 meses y medio de que realmente el ratón Guzmán haya estado en un ceferezo, haya estado en una cárcel de alta seguridad. Lo único que vimos fue que lo subieron en un avión ese 3 de julio y que había sido capturado. Yo la hipótesis que tengo es que fue capturado por la DEA ante la negligencia de la Secretaría de Marina, la reticencia del dictador López y que eventualmente le dijeron, ¿sabes qué? Ya lo capturamos. Ya no tienes chance de liberarlo. Aquí que amparos o no amparos nos importa poco. El señor ya va a Estados Unidos y sin embargo negociaron, Frank, porque no hay elementos para decir que México haya participado en esta supuesta extradición. ¿Cuál es mi hipótesis? Él siempre estuvo allá y simplemente lavaron la cara del gobierno mexicano diciendo, bueno, ¿cuándo quieres que lo comuniquemos? Porque nosotros ya lo queremos procesar. Esto es inmediato. Entonces, pues bueno, Frank, nomás que sepas, nadie me ha podido refutar esa hipótesis, porque yo les digo, bueno, está muy sencillo, encuéntrame un video desde que fue capturado el Chapito o el ratón, misma persona, en donde hayas mostrado que tuvo alguna audiencia, alguna declaración, o algo que nos hiciera pensar que verdaderamente estaba aquí. Todo estuvo callado, sospechosamente, hasta que se da el grito de independencia y entonces ahora sí, en medio de ese tema, donde se gritó vivan los migrantes, viva la gran fraternidad universal, pues ahora sí nos aparecía el Chapito en un avión en donde este agente de la DEA lo mostraba como diciendo, bueno, ya lo extraditamos. En fin, eso fue un golpe muy fuerte. Y yo todavía tengo dudas si va a ir a pedir disculpas por 5ª vez a Badiraguato López, si lo pescó por sorpresa, si negociaron la fecha y se adelantó, no sabemos. Lo que sí, ojalá alguno de compatriota de la audiencia encuentre, si hay, no lo veo, no lo creo, una sola video de el Chapito tras las rejas en México. Realmente lo capturó la DEA, se lo llevó la DEA y les dio chance de decir cuándo quieren que hablemos de la extradición para lavar la cara.
Pero eso fue un golpe muy fuerte, Frank. Yo me imagino haciendo un berrinche a López y entonces empieza lo indecible. El 16 de septiembre. Perdón, ingeniero, sí. Nada más para refrescar el tema. No estás especulando, la verdad tiene mucho de cierto, y el tema es que ya Estados Unidos ya no aguantaba las ganas de detener a Ramoncito Robles Beltrán, porque acuérdate que cuando vivió en Houston recibió dinero en efectivo de sus tíos, los Beltrán Leiva. Obviamente dinero en efectivo que no era dinero limpio. Y la DEA logró confiscar y tomar evidencia de ese encuentro. Entonces López ya no hallaba cómo sacudirse esa situación, y lo cierto es que Ramoncito y su esposa huyeron de Houston para evitar la cárcel. Ahora, ¿qué le queda a López? Hacerse de la vista gorda, y se llevaron. López básicamente dejó que se llevaran al ratón porque protegió a sus hijos. Entonces, esa es la realidad y no hay vuelta de hoja, ingeniero. No estás especulando. Estados Unidos lo detuvo, lo llevó a la cárcel de Chicago. Desde la primera hora en que lo detuvieron, lo transportaron, y México no tuvo nada que ver. Tienes Así es, Frank. Mira, Frank, yo te voy a decir que los principales medios, tanto televisivos como de prensa, trataron de poner la nota casi en tercera página de la extradición, y es muy raro porque ningún periodista, ni latino, ni ATIP, ninguno, se atreve a refutarme esto que estamos diciendo tú y yo, que realmente el ratón estuvo desde el 3 de julio ya en Chicago y que simplemente lavaron la cara del gobierno para no dejarlo completamente en ridículo. Y hoy, Frank, en la mañana, pero bueno, vámonos cronológicamente, como tú manejas la línea del tiempo, es muy interesante ver lo que sucede después de la extradición. López queriendo, digamos, no verse sometido ante los Estados Unidos en la forma tan vergonzosa en la que estuvo, ¿qué hace? Invita a un pelotón o a un batallón del ejército ruso a marchar en la Ciudad de México en el desfile militar del 16 de septiembre. No solo a ellos, invitaron aparte también un batallón del ejército chino, del ejército venezolano. Y bueno, mira, Frank, históricamente sí hay el antecedente de que se había invitado contingentes militares a acompañar al ejército mexicano en estos desfiles del 16 de septiembre, que son de un símbolo pues, muy importante para los mexicanos. Pero hay algo que fíjate que también volvemos a lo mismo, la manipulación de los medios es extraordinaria, porque todos hablan y tratan de defender a López, porque parece que fueran enemigos, pero lo cubren diciendo, no, pues es que ya había desfilado, no se quejen y todo. Pero ¿cuál es la verdad, Frank? Que nunca había desfilado un pelotón del ejército ruso después de la invasión de Ucrania. Eso es lo importante, Frank. Esto es lo que la gente no los dejan ver. A ver, espérame, estás invitando a un desfile militar, a un ejército de un país invasor que va y ataca a Ucrania. Bueno, ahí tú tienes fotos, seguramente, donde está desfilando los rusos, ahí están. Y bueno, ¿qué hacen? Pues defender que el ejército ruso. Pero ¿cuál es la verdad, Frank? Es una bofetada a los ucranianos. Una bofetada de un tamaño diplomático que verdaderamente, Frank, raya completamente en un desafío al gabinete de Joe Biden y en general al Estado norteamericano. Porque es muy claro que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, han calificado
de un acto invasor de la soberanía de Ucrania los ataques que se han vivido en este conflicto bélico Ucrania-Rusia. Entonces, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves tú, país tercermundista, a invitar a Rusia para golpear y abofetear al propio vecino del norte, que ha sido muy claro, inclusive en apoyar? Tan es así que mencionaste que Zelensky, el presidente de Ucrania, ha sido no recibido una sola vez por Joe Biden o por el gobierno de Estados Unidos. Creo que ya van en 2. Entonces, fíjate, Frank, el golpe tan bajo. Y yo aproveché un pequeño video y lo hago en tu cámara porque no lo había hecho, pedir una disculpa a nombre de los mexicanos, a los ucranianos de todo el mundo, por esta, digamos, estupidez del dictador López, que cada día es más su descaro en mostrar su cara comunista y generada en esta reunión del eje del mal. Sumo otra cosa más, Frank. ¿Qué hace Estados Unidos hoy en la mañana? Probablemente puedas encontrar la imagen de Garrick Marland haciendo un anuncio el día de hoy, creo que fue hoy en la mañana, o fue ayer, Garrick Garland, diciendo que las acciones que van a tomar en territorio mexicano contra los cárteles productores del fentanilo, donde ellos no tienen ninguna duda, el gran porcentaje de fentanilo que está asesinando jóvenes en los Estados Unidos se produce en México. Y Garrick Marland, procurador de los Estados Unidos, ya no se quedó nada más en la voz de Ann Milgram, ya se fue a nivel del procurador, y falta que Blinken diga algo, de que van a tomar acciones como esta que tomaron del Chapito, yo creo que sin pedir permiso a México, al ser un asunto internacional que está vulnerando la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Y qué hace López? Fíjate para que veas, Frank, y viene la foto de Alicia Bárcenas. Manda a su secretaria de Relaciones Exteriores, reemplazo de este nefasto canciller o ex canciller mexicano, Ebrard, que se quedó sin Juan y sin las gallinas como un verdadero payaso, y se va a La Habana y le pide a Nicolás Maduro de Venezuela, a Miguel Díaz-Canel, en la fotografía que tú muestras, que México se incorpore al grupo de los 77 países más fregados del mundo. No fue al G7, no, Frank, al G77. Es un bloque de países subdesarrollados en donde China ha tomado un liderazgo, y China no se puede hablar de un país subdesarrollado. Entonces, por eso le llaman G77 más China, porque China es la que les dice qué hacer y qué no hacer a ese grupo de países. Bueno, sorpréndete. México pertenece al bloque comunista del G77 en una petición hecha por la canciller mexicana Alicia Bárcenas, que va y le besa la mano a Miguel Díaz-Canel, lo abraza, y también al asesino de Nicolás Maduro. Entonces, Frank, estamos verdaderamente, el dictador López está dejando en un estado de vulnerabilidad a nuestro país por este afán comunistoide, socialistoide, estos acuerdos que tiene, porque bueno, pues tú sabes, fue y le entregó una corona de homenaje a la muerte de Salvador Allende, ahora que anduvo en Chile, y anduvo visitando a Petro, y anduvo visitando a Boric, o sea, puro izquierdoso. Entonces, Frank, por ello, la gran preocupación que tenemos los mexicanos, que está empezando a verse una pequeña esperanza, Frank, quiero ser claro, pequeña esperanza, de que lo que se tenía para las elecciones del 2024 eran 2 mujeres de izquierda, ambas destapadas por López, aunque una de ellas hace de una oposición simulada de dimes, diretes, albures,
gritoneo, pero nada de fondo, nada de fondo. Y me refiero a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, que realmente se han declarado totalmente de izquierda y que realmente Sheinbaum se siente heredera de la estafeta de lo que le llama la cuarta transformación, mientras que Gálvez se queja de 2, 3 cositas para decir que va a mejorar con respecto a lo que ha hecho la 4T. No habla en contra de la 4T, no habla en contra de la industria del aborto, no habla en contra de la industria de la ideología de género, mucho menos habla en contra de estos verdaderos muestras, Frank, descaradas de que está alineándose a México totalmente entre los partidos, entre los países comunistas del mundo. De eso no habla Xóchitl, nada, absoluto, porque ella cree en eso. Entonces, para los mexicanos es muy claro, tienen que identificar por qué la señora no se queja de que el ejército ruso desfiló en el Zócalo, o por qué no se queja de andar pidiéndole ser parte del G77 a Miguel Díaz-Canel. No, ella ahorita está defendiéndose de que se robó la 4ª parte de su tesis, Frank. Ese es el tema ahorita en México. Descubrieron que la tesis presentada o estudio práctico presentado por Xóchitl Gálvez, pues tiene más de 16 fuentes donde hizo ella copiar y pegar en el 2010. Pero aquí lo alarmante, Frank, y tampoco lo tocan los medios, están en los dimes y diretes de que si Xóchitl se robó la tesis igual que Yasmín Esquivel o no. Olvidan algo muy importante, Frank, que ella se había disque graduado de ingeniera en 1983. O sea, Frank, perdóname, en 1983, en el 83 se graduó. ¿Qué quiere decir eso, Frank? Que ella tenía 28 años sin obtener el título, lo obtiene hasta el año 2010, donde ya había sido funcionaria pública del gobierno de Fox, lo que le facilitó meter en la UNAM sus papeles y decir que al fin se titula de ingeniera en el 2010, Frank, 28 años después. O sea, ahí te das una idea de que ella duplica los años que estuvo en la Universidad López Obrador para poder obtener su título. Bueno, pues Xóchitl dice hasta un lado, yo me tardé 28 años, tú 14, yo 28. Entonces, la famosa ingeniera exitosa, etcétera, ha venido, Frank, en claro declive, pero para fortuna de los mexicanos, pues empiezan a haber otras opciones en el panorama que no nos obliguen a querer. Ingeniero, no te escucho, ingeniero. Mismo mundial que la Sheinbaum. Así estamos en estos momentos, Frank. Mientras los asesinatos siguen, ayer asesinaron a una maestra que habían secuestrado, igual que la que habían secuestrado de Chiapas, la encuentran muerta, siguen masacres, drones con explosivos, la Ruana que había creado un grupo de autodefensas. Fíjate lo que hace el gobierno de Michoacán, Frank. Protegen a los Viagras, que es un cartel que ha dominado en Tierra Caliente, y a los autodefensas los hacen aparecer como Cartel Jalisco Nueva Generación. Los caza el gobierno de Michoacán, los mete para darle terreno libre a los Viagras. Esto está ocurriendo en La Ruana, Pachingán, etcétera, etcétera. Entonces, Frank, ahorita nada más porque están todas estas cortinas de humo, tanto internacionales como de dimes y diretes nacionales, que yo quiero decirle a todos los paisanos michoacanos que pues sí, la cosa está muy complicada con ese famoso gobernador Bedoya de Morena, que se encuentra hoy deambulando con los cárteles, como descubrieron también, por cierto, un diputado, un miembro, fíjate, un miembro del Consejo del INE, Frank, le descubren una llamada con la tuta. Un miembro de los puestos por Morena en el Consejo Instituto Nacional Electoral, y sacan el audio confirmado, estaba saludando a la tuta, este hombre que era el capo de la familia michoacana, que sigue siendo, claro, ya bastante más debilitado, pero no, Frank,
se queda corto lo que dijo Merrick Garland de cómo México se ha convertido ya en un narcogobierno en el que siguen haciendo de las suyas con este mensaje de amor, ya no nada más de abrazos, que López junto con Gustavo Petro en Colombia dijo. Y hay que agregar algo, ingeniero Lozano. Perdón, es un gobierno de enlace corrupto de los castrochavistas carteles mexicanos. Por lo siguiente, la industria del aguacate exporta a Estados Unidos en las semanas previas al Super Bowl, al Supertazón, más de 1,500 furgones de ferrocarril cargados de aguacate. ¿Sabes lo que significa eso, ingeniero Lozano? No. Bueno, es verdaderamente guacamole a todo Estados Unidos. Sí, es toda una industria. Ahora, nosotros sacamos primero que nadie aquellas fotos de los carteles con los rifles sin calibre 50, ahí junto a un letrero de los programas Bienestar en Apatzingán. Lo sacamos junto con imágenes. Además de que pasaste imágenes de que los aguacates de Perú estaban empezando a ser importados por los Estados Unidos. Me acuerdo perfectamente, Frank. Bueno, ingeniero, ahora ahí te va el meollo de todo el asunto de acuerdo a los análisis de la DEA. López le entrega los carteles, la industria aguacatera, para que ellos supuestamente la manejen. Imagínate el desastre. Obviamente, los carteles quieren el paso de esos 1,500 furgones de ferrocarril, donde imagínate en la base de cada furgón unas 100 cajas de fentanilo en cada uno. Ya Estados Unidos ya descubrió el plan secreto que se traen y por eso López les dio la región de Tierra Caliente y la región aguacatera, porque se les hizo muy fácil, como si fueran niños. No, manejamos el aguacate, ahí metemos el fentanilo y asunto arreglado. No, el reporte de inteligencia del gobierno de la Casa Blanca ya tiene estudiado hasta quiénes son los que quieren ocultar el fentanilo en esos furgones, porque hay que reconocer que se cargan a toda velocidad, ingeniero. Es una carga rápida y por el gusto del Super Bowl y tanto que les gusta a los americanos el aguacate, se reconoce que el paso de los furgones es vía rápida. Pero la Casa Blanca dice, si eso va a pasar, se queda Estados Unidos sin esos furgones de México y el aguacate va a seguir siendo traído de Perú, Brasil, Colombia y posiblemente de otro país. O sea, López canta victoria con sus carteles y más después de este anuncio con Cuba y China, porque Estados Unidos ya en este anuncio que tú mencionas del procurador fue hecho la misma noche del 15 de septiembre cuando se anunció la extradición del Chapito. Imagínate el golpe político tan fuerte que la primera plana del Departamento de Justicia le diga a la 4T, a la dictadura de López Obrador, vamos a ir sobre todo. Y bueno, pues ni modo, ya rompimos otro secreto. Se supone que no se debería de decir que los carteles y López quieren pasar el fentanilo en los 1,500 furgones de aguacate, pero ya Estados Unidos ya lo descubrió y podría anular esa compra, parar esos furgones aunque se pudra el aguacate en la frontera, para demostrarle a López que no necesitan el aguacate mexicano. Y lo que es peor, no pagarlo.
a ver si López le paga a los aguacateros. Entonces, se viene una situación muy difícil, ingeniero Lozano. Todo esto es el aviso de la elección del 24. Todo lo que López canta victoria con las remesas desgastadamente sobrevaluadas del dinero lavado, todo lo que yo te dije, que en todos los pueblos de México hay filas y filas en los bancos del bienestar, casi forzando a la gente a que reciba el dinero. Ahora, están echando la casa por la ventana, sin darse cuenta que están yendo a algo más difícil. Y tú lo anunciaste al principio de este programa. México se une al G77 y China. Los militares rusos desfilan en la Ciudad de México y Estados Unidos no quiere más problemas, ingeniero Lozano. Si López entrega a México a China y Rusia, Estados Unidos cierra su frontera y se acabó Temec y se acabó todo. Sí, Frank, estamos tocando esa línea tan delicada. No sé si puedas encontrar lo que acaba de decir el mayor de Eagle Pass, porque la forma como lo hemos analizado en otros programas, Frank, es a la hora que el 15 de septiembre López grita "vivan los migrantes", había dos gravísimos problemas. Uno es que Tapachula ya se convirtió completamente en un centro de refugiados, Frank, donde la gente evacúa en las calles. Bueno, Tapachula ahorita está hecho pedazos, Frank, al grado tal que tumbaron las cercas de migración, y todo esto que fue al principio una supuesta causa humanitaria, bueno, pues ya son miles y miles de venezolanos, de cubanos, de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, que vulneran por completo la soberanía, la integridad, sin ningún control. Y todo eso se convierte, Frank, en dos cosas que ocurrieron esta semana. Uno, la empresa Ferromex tuvo que parar una línea de tren de más de 60 vagones, porque todos los migrantes los tomaron, Frank, los tomaron. Estuvo 2 días detenido todas las mercancías a la hora que los migrantes ya en forma masiva tomaron la línea de ferrocarril de Ferromex para poder viajar al norte. Y te decía de Eagle Pass, porque ahí los tienes, ingeniero. El problema está como nunca. Ahí los tienes, pasaron de los furgones y ahora cierran la línea fronteriza. Ahí ves el gran problema, ingeniero Lozano. Hace 4 horas, estas son las... 4 horas. Bueno, eso es lo importante aquí para nuestros compatriotas, que nosotros vamos adelantado a lo que va a pasar. Hemos sido muy abiertos para platicar la información de primera mano. Y bueno, Frank, tanto tú como yo somos unos paladines de, a pesar de amenazas y cosas, decirle la verdad a la gente. Entonces, el conflicto México-Estados Unidos sigue calentándose, sigue subiendo de nivel. Y como en alguna ocasión tú utilizaste esa palabra, López quiere utilizarlo como una divisa. Ándale, ahí te va, Biden, te mando el problema de los migrantes. Y entonces, bueno, pues del otro lado, el señor Eagle Pass, el gobernador tejano también, diciendo, oye, es que estos señores no están controlando nada. México no está controlando absolutamente nada. Se ha convertido en una vía de paso que así le ha convenido al gobierno de la 4T para causarle un dolor de cabeza a los Estados Unidos. Y bueno, Frank, si esto no le recuerda a la gente, digamos ya de la tercera edad, la forma en que manejaba Fidel Castro la presión a Estados Unidos, bueno, pues sí recordarán la de Hugo Chávez, el cómo la presión del uso de migrantes, los países llamados antiimperialistas,
o contra Estados Unidos, hacen este tipo de trucos y hoy Alicia Bárcenas pues se convierte en un reemplazo de las tareas sucias que hacía Ebrard, de dejar pasar, dejar hacer, para poder tener elementos de negociación y sentirse, como toda dictadura, muy soberanos de que aquí Estados Unidos no dice que sí y que no. ¿Cuál es la verdad? Es nuestro vecino, es nuestro socio comercial, nos unen 3,000 kilómetros de frontera. Y sí, el tema es muy delicado, Frank, porque se va a convertir en un elemento de la campaña en donde México va a ser visto como un punto muy relevante en la relación bilateral, en el que podemos pagar consecuencias muy caras aquí en México, de que pueda ponerse en duda el TEMEC, una frontera como hasta ahora hemos tenido, y las cosas verdaderamente, Frank, siguen creciendo, desafortunadamente no para bien, sino para mal. Entonces, así es, ingeniero. Entonces, el tema, Frank, y déjame y te interrumpo, ingeniero, para, ya que pediste que te pusiera esta nota, el encabezado dice que las ciudades tejanas pues ya no tienen lugar en los shelters, en los refugios para nuevos migrantes, y dice que tanto El Paso como Eagle Pass ya se acaban de declarar en estado de emergencia. El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas Jr., firmó la declaración de emergencia hace unas horas, pidiendo al gobierno federal que mande las Fuerzas Armadas para controlar a 30,000 migrantes que están llegando por camadas, ya sea por ferrocarril, por carreteras, y ya tanto Nueva York como la frontera han sido el marco para presionar. Lo dijimos en este espacio, ingeniero, López usa los migrantes y la frontera para presionar a la Casa Blanca, y Joe Biden no ha tenido una política de soluciones. Se ha tratado de ayudar y ya el alcalde de Nueva York ya no puede. Ahora, Nueva York trató de pasarle migrantes a Canadá y Canadá dijo, no, ese problema no es mío. Así es que Canadá ya no está recibiendo migrantes indocumentados, porque ellos tienen un sistema de que quieren que cada migrante saber de dónde viene, cómo viene y qué es lo que está pasando. Especialmente, ¿podrías decirle a nuestros compatriotas paisanos esta nota de qué fecha es, para que sepan que estamos tratando, a mi modo de ver, un tema del día de hoy? Es calientita, es del día de hoy, que te acabo de decir que el alcalde de Eagle Pass, como tú lo anunciaste, hace la declaración de emergencia pidiendo al Ejército y la Guardia Nacional ayuda para controlar 30,000 migrantes que ya están en Eagle Pass y un promedio de 8,000 migrantes que están llegando cada día a la frontera, ingeniero. Eso es algo que, si te pones a pensar cómo darles de comer, cómo vestirlos, cómo cuidar sus enfermedades que podrían tener. Ahora vienen familias completas, o sea, tuvieron que quitar del Border Patrol el servicio de los caballos, porque acuérdate que los acusaron de que los andaban maltratando. No, se les recibe. Alejandro Mayorkas dijo que se les recibiera y se les ayudara a llegar al destino a donde quieren llegar. Pero en ese enlace entra Greg Abbott, el gobernador, que manda autobuses y dice, no, yo no me dejo ningún migrante en Texas, vámonos a la ciudad de santuario, que son Nueva York, Denver, Colorado, San Francisco, California, y que allá se hagan cargo del problema. A Washington también, ¿no, Frank? Y a Washington capital también. Entonces, no hay recursos. Tristemente, la primera potencia del mundo,
que controla países completos como Afganistán, como Irak, el mar de China, ahora no hay recursos para controlar la ola migrante y viene una más grande. Estaban esperando a que se bajara el calor y viene una ola migrante de más de 60,000 migrantes. Y lo curioso es que la esposa de Marcelo Ebrard sigue recibiendo recursos y apoyo para motivar esas caravanas. ¿Y qué pasa? Paisanos, pongan mucha atención. Los líderes les ofrecen trabajo, dinero, apoyos. Nada de eso está pasando. Algunas veces en Nueva York ya no tienen ni dónde llevarlos al baño. Los comerciantes se están quejando de lo horrible que viven en las banquetas. Y no solamente en Nueva York, ingeniero, tú lo reportaste desde Tijuana y en muchas ciudades mexicanas es el mismo problema. Aquí en Monterrey, Frank, y lo vi en Aguascalientes, no sé si pasaste por León, pero a mí también me tocó verlo en León, Querétaro. Pues lógicamente en ese flujo de migrantes, Frank, pues muchos ya no continúan, se quedan aquí, algunos son convencidos por cárteles de carteles criminales, porque recuérdate, Frank, estamos hablando aquí a lo mejor de familias, no, pero también un gran porcentaje de ellos son gente soltera, jóvenes, que son reclutados por los cárteles del crimen organizado a fuerza. O sea, o le entras, y los convierten en sicarios, los convierten en burreros y termina alimentándose, Frank, esta masa del crimen organizado en México. Y bueno, pues por eso hablar de 166,000 asesinatos, pues es la realidad de este gobierno de la 4T, a la que mucha gente se deja llevar por las noticias oficiales o de la mañanera y no ven la realidad de lo que está pasando en nuestro país. Pero además hay otra cosa, Frank, que a la vez pasada adelantamos un poco. El déficit que viene. ¿Qué es el déficit? Hay que explicárselo y cualquier paisano nuestro lo va a entender. El déficit es aquel dinero que tú, entre lo que recibes y lo que gastas, queda un pendiente. O sea, yo recibo $1, pero gasto 2, el déficit es 1. Yo recibo 10 pesos y gasto 20, el déficit es 10. Déficit significa lo que te quedaste abajo de lo que gastas. Bueno, nunca en la historia de nuestro país se está teniendo el déficit que vamos a tener este año y que ya se prevé para el próximo por ser año electoral, Frank. Estamos hablando de un déficit de 2 billones de pesos. O sea, 2 millones de millones. ¿Cómo le haces? Pides deuda. Y resulta que la deuda con López va a terminar creciendo 65%. Es decir, queremos confirmarle a todos los paisanos que estamos en una luna de miel pagada con la tarjeta de crédito. Es decir, tú invitas a tu novia o tu novio a una luna de miel, te la llevas de paseo, pero todo es con préstamos. Todo. El año que viene se está pronosticando gastar 675,000 millones de pesos en programas sociales. Y eso está muy bien. Qué bueno que se le dé a la gente. Nada más que todo, Frank, todo es prestado. ¿Y cuánto dura esa burbuja? ¿Cuánto dura la luna de miel en lo que te dicen los bancos? Ya. Entonces, ¿qué están planeando hacer, Frank? Subir impuestos. A la gente que está cautiva le van a subir impuestos. A los ahorradores les quieren quitar 10 veces más de impuestos. ¿Escuchaste bien, Frank? 10 veces más. O sea, si antes te quitaba el 0.2%, ahora te quiero quitar el 2% de dinero que ya pagó impuestos.
Entendámoslo, es un dinero que tú trabajaste, lo obtienes, pagaste impuestos, lo metes al banco para tratar de tener un ahorrito y ahora resulta que a ese también le ponen otra vez impuestos. Entonces, Frank, estamos en un globo muy inflado que de repente se puede desinflar y eso va a causar caos, va a causar hambre, va a causar escasez. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿son tontos para manejar la economía? No, no son tontos. Eso fue lo que hicieron en Venezuela, saquearla. Eso fue lo que hicieron en Bolivia, saquearla. El objetivo de ellos no es que la gente esté mejor, es saquear a este país que hoy es la vaca lechera y para eso Miguel Díaz-Canel y el gobierno cubano se pinta solo. Ellos ya decidieron que su vaca lechera, así como acabaron con Venezuela, sigue México. Y se cumple el pronóstico que nosotros hemos hablado de convertir a México en la Venezuela del Norte y mientras la gente se va ahogando, no se da cuenta que está siendo cocinada día con día con una militarización que sigue creciendo, Frank. Seguramente vistes un montón de guardias nacionales en los aeropuertos, en las centrales de autobuses, y ya es una cosa de todos los días ver que los edificios públicos, todo está militarizado ya. Entonces, hoy en la mañana leía una anécdota de un hombre muy apreciado aquí en Monterrey, que tiene 82 años, y él platica la historia de lo que vive cada día. Y él, como vivió unos años en Estados Unidos, pues anduvo por ahí cercano a la milicia, a la parte militar, pues dice que no le asustaba, pero que el día de ayer se asustó porque tenía que ir a una oficina pública, fíjate, del Seguro Social, Frank, y que unos guardias vestidos de militares no lo dejaron entrar, que porque había la orden de que todo edificio público mexicano va a ser protegido por el ejército. O sea, ya no es la seguridad privada o la empresita fulana de tal que ahí te cuida que la gente es un velador. No, todo se está militarizando, Frank. Y entonces dices, bueno, pues esto ya se vio, esta película ya se vio en Venezuela, es la misma. Lo único es que parece ser que los mexicanos, muchos, tienen que aprender en carne propia. No aprenden en cabeza ajena. Esa es la gran lección que he tenido estos años, Frank. No lo digo en plan arrogante, ni tampoco de desprecios a mis compatriotas, pero la realidad es que poco, sí sirvió, pero poco fue importante el tratar de que los mexicanos aprendiéramos en cabeza ajena, viendo lo que pasó en Venezuela, viendo lo que pasó en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, pero la gente no lo cree, Frank, hasta que no lo vive. Y entonces, bueno, pues eso es la tristeza de que probablemente van a ser nuestros nietos los que, como el día de hoy, fíjate, no sé si puedas poner, Frank, qué ocurrió hoy ahí en el, ¿cómo se llama el centro? En el centro de Manhattan, donde se celebra el Año Nuevo. Recuérdame el nombre de esa zona. Times Square. Times Square. Bueno, hoy en el Times Square dieron permiso a un grito internacional por la reunión de la ONU que hay. Todos los más de millones de venezolanos que han tenido que salir de su país y presentaron el edificio llamado Helicoidal. No sé si puedas poner en Google, se llama Palacio Helicoidal, que es donde es el Palacio de las Torturas en Venezuela, para que la gente que no cree en el chavismo la ponen en una cámara que no se puede ni sentar durante días, les aplican un montón de torturas, y hoy en Times Square, durante todo el día, han estado con ilusión todavía los venezolanos de seguir luchando, presentaron un video y en las calles ahí de Nueva York le dan la opción a la gente de hacer un recorrido virtual por cómo son las torturas que hoy están demandadas ante la Corte Internacional Penal de La Haya por crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro,
y que Alicia Bárcenas vaya y le bese la mano a Nicolás Maduro, Frank, antier. Entonces, los venezolanos siguen haciendo su lucha, pero han llegado a la conclusión, ellos, de que si no es con armas, no van a poder quitarse ya al chavismo por la vía democrática. Times Square, día de hoy, se levanta una voz mundial para pedir ayuda internacional por este palacio helicoidal, con H, helicoidal, que es como si fuera un monumento a la tortura, manejado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es la que da las órdenes de domesticar a cualquiera que no crea en el chavismo en Venezuela. Eso fue exhibido, denunciado el día de hoy en Times Square, hoy en la mañana, y muchos venezolanos, hermanos nuestros, le llevan unos visores a la gente que pasa por ahí, al mismo tiempo que afuera de la ONU, para que hagan un recorrido de imágenes de tortura que han logrado obtener de cómo el régimen autoritario y tiránico de Nicolás Maduro atiende a la gente que está en resistencia. Sí, aquí te la tengo ya, ingeniero Lozano, nada más tuve que reducir el tamaño para poder meterla en nuestro video, y aquí la tienes como lo hicieron esta mañana, y dice este periódico que las torturas del dictador Maduro en Venezuela están siendo mostradas al mundo desde Times Square, y ahí se ve una multitud. ¿Qué día trae el artículo? Según esto fue hoy en la mañana, perdón. El artículo salió publicado, déjame, aquí saco la hora, el 19 de septiembre. Ok, entonces ya llevan 2 días, 3 días haciéndolo, Frank. Sí, y todos los días lo están presentando desde el día 19 como una protesta a la violación de los derechos humanos en Venezuela por parte de los políticos y el gran ecocidio y genocidio que se da en ese país. ¿Cómo la ves, ingeniero Lozano? No, Frank, pues muy triste, porque los mexicanos debemos de poner barbas a remojar. Tenemos que recordar que se ha hecho una inversión muy grande en bombas de gases lacrimógenos, armamento. Yo no sé si apareció la nota, Frank, porque a mí me llegó, bueno, después de ver esta nota. Sigue narrando mientras la busco, ingeniero. Bueno, te voy a decir la nota, Frank, porque está alarmante. López acaba de hacer una compra de armamento ruso. Creo que la operación se cerró el día de ayer. O sea, vean lo que está pasando en nuestro país, compatriotas. Nos estamos volviendo una colonia rusa, cubana. Compra ejército mexicano armamento ruso. Ya no se conformaron con las bombas de gases lacrimógenos o con los gases, estas pistolas de gases o los camiones blindados. ¿Para qué quieren todo eso? No es para ir detrás de los cárteles, es para reprimir al pueblo de México. Pero agrégale, Frank, que acaba de salir una nota que está empezando a correr por redes sociales, porque volvemos a lo mismo. Esto no lo ves en el Universal, ni en el Reforma, ni en Latino, ni... No, ellos tocan acá que dijo Xóchitl, que se le van a demoler la casa, que si va a ir a dormir a la casa de una amiga, puras tonterías, Frank. Y no tocan los temas de fondo. Y el tema de fondo es, trata de imaginarte qué está detrás de una compra de armamento ruso. A ver si encuentras la nota, Frank, porque además de esto que está ocurriendo, bueno, pues todo esto ya lo vivió Venezuela. Ahí está en el plan para instalar la transformación en México. Y bueno, pues la nota parece actualizada y es muy, digamos, ilustrativa de
¿por qué el gobierno se está armando en esa forma? Porque ese armamento no es para perseguir cárteles del crimen organizado. Ese armamento es un asunto de represión, como el que se hace en Ucrania. ¿O qué? ¿Nos están preparando para una guerra contra Estados Unidos? ¿De qué se trata? O sea, ¿a dónde nos lleva? No sé si encontraste algo, Frank. Y ahorita te lo subo, ingeniero. Sigue narrando. Salió muchísimo este respecto y en inglés. Permíteme. Ok. Bueno, va a estar muy interesante. Mientras le comento a la gente que a dónde está llegando el tomar justicia por su propia mano, que con maquinaria pesada los guerrerenses tumbaron todas unas oficinas del Ministerio Público del Estado de Guerrero. Estado también que está en el aire, Frank, con Evelyn Salgado, la hija de este Salgado macedonio, aquel que, un cuate de Morena, en donde vemos todos los días asalto a turistas en Acapulco, un golpe tremendo al turismo en esa zona tan hermosa del estado de Guerrero. Y bueno, pues la gente toma ya en sus propias manos la justicia, porque ellos lo que están viendo es que están creciendo los grupos de choque del crimen organizado bajo el permiso, la anuencia de los gobiernos de Morena, y dicen hay que defenderse. Bueno, pues consiguieron maquinaria pesada y derrumbaron por completo el Ministerio Público. Mientras encuentras eso, Frank, en la cantidad de migrantes amotinados en Tapachula, hace 2 días fueron 3,000 migrantes que se metieron a las oficinas de la Comar. ¿Qué es la Comar? Pues es precisamente todo lo que es apoyo a refugiados. Por otro lado, quiero decirte, Frank, que por motivos ahí personales de un asunto de mi madre, sí, me acerqué a una oficina de bienestar. Eso fue el pasado viernes. Y me llamó la atención que en la oficina de bienestar, donde me iban a actualizar ahí un papel de mi madre, había una sola persona, Frank. Una. Y yo les pregunté, oiga, señorita, ¿está usted sola aquí? Está muy grande las oficinas, veo que hay muchos escritorios. Me dijo, no, realmente en esta oficina siempre estamos 6 personas. Le dije, bueno, son las 10:30 de la mañana, ¿por qué está usted sola? ¿Qué pasó con los otros 5 personas? Pues ahí te va de primera mano, Frank. Es que todos los llevaron acarreados al Zócalo. Y yo les pedí que no me llevaran a mí porque tengo un niño que no está en muy buenas condiciones, un hijito, y las otras se tuvieron que ir al Zócalo. No, para que veas con quién llenan el Zócalo, con empleados. ¿Qué encontraste, Frank? Mire, ingeniero, de acuerdo al periódico El País, te lo leo para que luego no nos digan. Nomás ver la fecha, Frank, es importante para saber que no vayamos a estar usando una nota antigua y que nuestros compatriotas digan, oye, pues ¿cómo está el asunto? Permíteme, entonces, espérame. Pero esto ya lo habíamos manejado de la gran cantidad. Aquí tengo un sitio militar con acceso directo y nos va a decir exactamente cuánto compra México de armamento. Permíteme, ingeniero. Muy bien. Se llama Infodefensa y básicamente esta organización mide a todos los ejércitos del mundo en cuanto a lo que compran, lo que usan y cómo desarrollan militarmente sus capacidades, y te lo da por país. Aquí te lo abro, permíteme un segundo. América, y está hecho por las empresas que venden equipo militar. Está muy interesante, permíteme y te lo pongo en la pantalla, ingeniero, y de allí pongo directamente a México. Permíteme un segundo.
yo lo consulto muchísimo porque ahí no pueden ocultar la información en cuanto a lo a que movimientos comerciales de armamento. Exactamente, ellos son las compañías que venden el armamento a nivel mundial. Déjame poner a México y te digo una cosa, México es el único país del mundo que no concursa sus compras militares. Son en adjudicación directa, increíble. Así, el único en el mundo, ni siquiera para ver si la pistola que va a tener el ejército en la frontera es mejor que la que tienen los narcos. No, van y la compran y asunto arreglado y dices, no es posible. Y se avientan como el Borras, ingeniero Lozano, permíteme, ya aquí te pongo México, aquí está. Y país por país, Infodefensa te da muy buenos datos porque tiene aquí todo al día. Mira, por ejemplo, hoy de México informa polémica en el desfile militar mexicano por la participación rusa. Y luego dice, Cenavi México realiza misiones de vigilancia en rutas con alta incidencia delictiva. Y ahí van manejando, déjame ver si está lo de la compra de armamento ruso. Mira, la información que yo tengo, Frank, es la siguiente, a ver si dice que acaba de adquirir a Rusia, según la nota, 24 casas de combate, 1035 de alta generación. Casas son aviones casa. Sí, lo sé. Exacto. Entonces, ¿de qué se trata, Frank? No estamos en guerra. Yo no sé si esto... Sí. Pero, bueno, es de muy buena fuente, pero es un video en el que yo estoy viendo eso, no es la nota directa, pero los mexicanos debemos de estar atentos de cuando acá nos dedicamos a comprar casas rusos, casas de combate, aviones casa de combate para México y compradas a Rusia. No, eso no es. Te puedes encontrar 100. O es una manera de entregarle dinero a Rusia por el apoyo que dio a la campaña de López, o ¿para qué nos están preparando, Frank? ¿Qué está pasando? No, está grave. Aquí está, México compra casas rusos. Putin arma a México, pero déjame ver las fuentes porque algunos no son muy serios, ingeniero. Déjame ver de dónde vienen. Mientras buscas esa nota, Frank, yo le quiero decir a los mexicanos algo que nosotros les hemos adelantado y que mucha gente verdaderamente le molesta que lo digamos, porque es lógico, Frank, todos los mexicanos quisiéramos tener una esperanza y decir que ahorita en los partidos de oposición hay algo de esperanza. Me refiero al PRI, al PAN y al PRD. Bueno, Frank, nosotros hemos sido muy repetitivos y hay gente que le molesta, que para nosotros olía muy mal desde el momento que el PRI, el PAN y el PRD aprobaron la militarización de México, la creación de la Guardia Nacional en forma unánime. Es decir, estuvieron totalmente de acuerdo con lo que López quería. Cuando se había dicho que el ejército a los cuarteles, bueno, pero eso quedó allá en el año 2019. Pero el año pasado, después de la revocación de mandato, en la que también vimos los mexicanos con nuestros propios ojos que la oportunidad que teníamos de sacar a López, uniéndonos todos los que estamos en contra del comunismo, del socialismo, el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, supuesta oposición, se cruzaron de brazos
y hablaron de que había que terminar el sexenio, que López lo terminara, terminas y te vas, abstención activa. Bueno, Frank, después nos venden la ola rosa, hay que desfilar, PRI, PAN, PRD, con la ola rosa, que no nos quiten el INE no se toca, y el INE termina en manos de Morena con Guadalupe Tadei. Y ante los ojos de todos los mexicanos, las campañas anticipadas presidenciales han sido el pan de cada día cuando los tiempos son totalmente ilegales. Pero ahí viene la nota, Frank, la nota, en donde yo le digo a los mexicanos, bueno, ¿qué más necesitas ver para darte cuenta que están puestos de acuerdo? Que el PRI, el PAN y PRD, a cambio de algunas sillas, termina sometiéndose a lo que quiere Morena. Es más, desde la propia candidatura de Xóchitl, que para mí sigue siendo la rival más débil con la que nunca vamos a quitar a Morena. Va, ¿qué pasó ayer, Frank? ¿Puedes creer que ya introdujo a una señora de Morena, López, al Consejo de la Judicatura Federal? Su nombre es Celia Maya. Esta mujer inclusive fue candidata a ser gobernadora de Querétaro por Morena. O sea, nadie tiene duda de que es Morena, 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 Morena. Al grado tal que el Senado de la República ya la aprobó y le dio el nombramiento de consejera de un órgano que es clave para vigilar el comportamiento del Poder Judicial. No estamos hablando del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Estamos hablando del Poder Judicial. Ahora resulta que 5 senadores del PRI, Frank, y 3 senadores del PAN votaron a favor de que Morena, Celia Maya, se convirtiera en consejera del Consejo de la Judicatura Federal, el órgano de vigilancia del Poder Judicial. Dices, oye, a ver, ¿cómo es posible que estos que se hacen llamar oposición, 5 senadores del PRI y 3 senadores del PAN, le dan la aprobación a esta mujer de Morena para que se introduzca en el órgano supremo del Poder Judicial de la Federación? Es una dictadura, pero con una complacencia, Frank, total del PRI, el PAN, el PRD. Eso yo le llamo con ellos ni a la esquina. O sea, nos han traicionado, Frank. Esto fue ayer. Ayer el PRI y el PAN nos traicionaron de nuevo, como nos traicionaron con la ola rosa, como nos traicionaron con el Estado de México, como nos traicionaron con la farsa de los 13 o 14 candidatos a que fueran elegidos por los mexicanos para ser el candidato para competir contra Morena, como nos engañaron con la revocación de mandato. Yo de veras, Frank, no entiendo si los mexicanos somos tan estúpidos que nos merecemos lo que va a pasar en México. Porque todavía ves algunos que le creen al PRI y al PAN. Dejo testimonio, Frank, que el día de ayer ocurrió algo que ahí es donde es impresionante, Frank. Traté de buscar la nota, porque yo la vi en la Gaceta Parlamentaria del Senado. Traté de buscar la nota en el Grupo Reforma. No la encontré, Frank. No quieren decir nada de lo que está haciendo el PRIAN, porque ellos van por Xóchitl. Traté de buscarla en el Universal, Frank. Tampoco. Pero aquí está. Está claro. El PRI y el PAN votaron a favor de una mujer de Morena para el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Federal. Matón, es un tema matón. Nomás para que veas el tamaño del engaño, Frank, de los medios para congraciarse de que hay un supuesto tiro me refiero a reto, entre la Xóchitl, escogida por ellos, y Morena. Eso es totalmente falso. Es una simulación, es un teatro, es una farsa. Y bueno, Frank, pues bueno,
lo importante para los mexicanos, y como bien lo dijimos hace 2 programas, en donde tú le pusiste al programa, ojalá no sea una farsa, la candidatura de Eduardo Verástegui. Bueno, pues hoy, de papas con huevo y huevo con papas, los mexicanos vemos una pequeña luz en esta candidatura independiente de Verástegui, pero es bastante probable, Frank, que haya un candidato por Movimiento Ciudadano que no sea papas con huevo y huevo con papas. Y yo le quiero pronosticar a los mexicanos quiénes son los 4 candidatos que van a pelear por la presidencia. De una vez les voy a decir quiénes son. Y aquí lo anotamos, Frank, y que quede para resolverlo. E indudablemente Sheinbaum, que nosotros la anticipamos con no meses, años. Xóchitl Gálvez, Eduardo Verástegui, que seguramente conseguirá las firmas, y Samuel García de Nuevo León. Y Marcelo, fuera. No, él va a crear una asociación civil para pedir dinero, recuperar algo de lo que gastó en la campaña, pedirle a la gente que aporte. Está muerto y apesta, Frank. Él ya está muerto, ya no sirve para nada. Haz de cuenta, yo creo que lo que sigue es huir a Francia o darse un tiro, digo, lo que siempre habíamos pronosticado que era un cero a la izquierda. Bueno, ¿cuál va a ser el gran tema, Frank? Porque esto se va a quedar muy claro más o menos en diciembre, que los mexicanos, si queremos verdaderamente tener una opción en la que nos unamos todos, vamos a tener que enfrentar el decidir. Le damos nuestro apoyo a Xóchitl, que es lo que quiere los periódicos y los comunicadores que los surte dinero el PRI. O nos vamos con Verástegui, como ahorita está ocurriendo, de que muchos mexicanos que tienen valores están consiguiendo las firmas para Verástegui. La recepción que tuvo en Jalisco fue extraordinaria, en la Ciudad de México también. O nos vamos por Samuel. Pero ¿cuál va a ser el punto fundamental? Para que aquí no se trata de, están dividiendo el voto de Xóchitl. No, el voto de Xóchitl va en caída libre. Así como le inflaron, se está desinflando. Ya la gente se dio cuenta que es vulgar, que es una mujer payasa, que es puro chistorete, que se graduó 28 años después, que le vendió contratos al gobierno. Está saliendo todo el mugrero, es más, no habla inglés, etcétera. Vamos a tener que tomar una gran decisión, Frank. Yo quiero ir preparando la mente de los mexicanos, de que no nos desgastemos ahorita en dimes y diretes, hasta que no tengamos bien clarito quiénes van a competir. Yo estoy dando mi pronóstico. Pero lo más importante va a ser que nos agarremos hombro con hombro todos los mexicanos a decir, es por aquí. Porque si no, pues simplemente se garantiza que Morena continúe. Como yo garantizaba que con Xóchitl Morena continúe. Porque ahorita, gentes como Verástegui sí están jalando gente, cristianos, católicos, que no encontraban en Xóchitl una mujer que se mete a ayahuasca, peyote, alucinógenos, que hace actos chamánicos, o la Sheinbaum, que es totalmente anticristiana, pues están viendo una salida, pro familia, pro vida, etcétera, que no es Xóchitl, que no es Sheinbaum. Pero, pues Verástegui no tiene las capacidades a lo mejor ejecutivas, etcétera, y entonces entra al juego Samuel García, que es lo más probable. Y ahorita, de hecho, lo está empezando a atacar el PRI y el PAN. ¿A dónde voy, Frank? Termino nada más el resumen. Sí. Es un milagro el que requerimos, para que Morena no se vaya. Es un milagro para que se vaya. ¿Por qué? Porque Morena tiene 25 estados, tiene los cárteles del crimen organizado, tiene el ejército y tiene el dinero. Y eso, para mí, me hizo decirle a la gente abiertamente, sálvese quien pueda. Pero tampoco vamos a dejar de luchar mientras hacemos nuestro plan B, cada uno, ¿qué haríamos? Y tenemos que unificar a la mexicanidad alrededor de un solo candidato para dejar las urnas vacías a los otros 2 que competirán con Morena. Ese va a ser
no el dilema, porque no es entre dos, va a ser un trilema donde los mexicanos tendremos que saber si nos ponemos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, Morena garantizado continúa en el 2024. Frank, pues ha sido un placer. Ahora, ingeniero, espérame. ¿Y Verástegui tiene apoyo de la Iglesia Católica o qué pitos toca? ¿Quién? Verástegui. Verástegui, mira, trae apoyo indudablemente de elementos del Partido Republicano de los Estados Unidos. Los nexos internacionales del partido Vox de España, el partido que maneja Javier Milei, están de alguna forma internacionalmente arropándolo. Internamente, no hay duda, Frank, que la Iglesia, no de los dientes para afuera, hay una parte grande de la Iglesia católica y cristiana, bautista, metodista, protestante, etcétera, que está empezando a brindar apoyo a Verástegui. Y empieza, pues, lógicamente, a salir un poco su pasado y tendrá que lidiar con eso. Haber andado en la farándula, pues, me imagino, tiene cola que le pisen. Y así está la cosa, Frank, pero sí ves, evidentemente, que está jalando gente, ¿eh? Es más, yo me atrevería a decir, por ejemplo, en Jalisco, tenemos pocos elementos todavía para juzgar, pero yo te puedo garantizar que en Jalisco, Verástegui juntó más gente que la que juntó Xóchitl Gálvez, ¿eh? Ahí wow. Con datos, con fotografías, ahora, con videos. O sea, evidentemente tú ves en Jalisco cómo recibió la gente a Verástegui y nada que ver con una sesión en un saloncito que le hicieron a la Xóchitl. Porque Xóchitl está promovida a nivel cúpulas partidistas. Entonces la gente ya no responde a eso, ya. Pues los empresarios que le venden al gobierno y que quieren quedar bien aquí y allá, pues ok, ahí hacen sus reuniones. Pero Verástegui está jalando verdaderamente al pueblo. A mí me llamó poderosamente la atención y positivamente, Frank. Tú sabes que la gente de Jalisco es de valores, es un fuerte bastión de los cristeros y al rato va a ocurrir en Guanajuato, en Aguascalientes. Y sí vi claramente un peso específico mayor hacia Verástegui que hacia Xóchitl. Y eso lo movieron los párrocos. Eso lo están moviendo obispos, indudablemente. ¿Cuántos? No lo sé. Pero hay un movimiento ahí que se está gestando en el que increíblemente, Frank, sin ayuda de los medios, porque si a mí, cuando me ofrecí que no había nadie, nunca me dieron una entrevista, pues Verástegui a lo mejor le han dado 2, y eso realmente por sus amistades ahí con la farándula, en donde pues lo conocía gente, a lo mejor amigos suyos anteriores de Televisa, que Adela Micha y y el otro, se acabó. Pero tú no creas que le han hecho una entrevista el Reforma o el Universal o el Excelsior. No. No quieren saber nada de candidatos independientes. Ellos quieren a la gente que le da dinero. ¿Quién les da dinero? El PRI, 93 millones de pesos al mes. El PAN, 94 millones de pesos al mes. Y el PRD, que les da 36 millones de pesos al mes. Eso es lo que gastan estos desgraciados al mes. Entonces, Frank, así están las cosas. Gracias, ingeniero. Y pues se me queda esa cosquillita de que no nos hablas de tu paisano. Supuestamente tu paisano y el hijo de el alcalde, el hijo del que mataron del PRI, Luis Donaldo Colosio, no iban a participar en esta elección, que porque están muy verdes, y ahora me sacas a este junior que no sabe ni... Frank, mira, déjame decirte, no me acuerdo si en el programa pasado tuyo, de Charlas de la Noche, lo mencionamos, pero no lo mencionamos, Frank, bien importante. Mira, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, había dicho, fíjate lo que dijo, que él no estaba de acuerdo con lo que quería hacer Dante Delgado de lanzar un candidato por Movimiento Ciudadano a la presidencia.
que porque iba a dividirse a la oposición los votos. Bueno, ¿qué dijo el día del desfile militar en Jalisco Enrique Alfaro? Que le parecía totalmente presidenciable Samuel García. Reviró. ¿Por qué reviró? Porque cometen un error histórico. Alito Morena, Marco Cortés y Jesús Zambrano, ¿qué crees que hacen, Frank? Se vienen a Monterrey a echarle cacayacas al gobernador Samuel García y se atreven a decir que no le van a dar licencia. Lo destaparon ellos, Frank, por brutos. Entonces, Enrique Alfaro, que todavía camina algo de sangre de Movimiento Ciudadano por su piel, dijo, oye, ¿cómo viene el PRI, el PAN y el PRD a golpetear a un tipo que, no le han encontrado ahorita nada de corrupción? Oye, que parece que fuera amigo de López Obrador. Pues mientras le siga sacando dinero a López Obrador, a la gente de Nuevo León nos ha ido bien, porque ya está por salir agua del acueducto, que estaba en un problema gravísimo. Se viene Tesla, se viene Tata de India, se viene Kia a ampliar, Ternium a ampliar. O sea, aquí Nuevo León está en caballo de Hacienda. Lógicamente están muy dolidos la gente del PRI, del PAN, y que dicen que hay acoso político y tal. Pero no voy a defender a Samuel, Frank. Simplemente te voy a decir lo que pasó el fin de semana pasado. Enrique Alfaro, que había dicho eso, se deslinda y dice, mi amigo Samuel es un excelente candidato presidenciable porque toda su vida ha ganado la diputación local, la senaduría y la gobernatura. Todas las elecciones en las que ha participado ha ganado. Sabe ganar elecciones. Eso por un lado. ¿Qué dijo Luis Donaldo Colosio? Que también había dicho, no, yo no quiero lanzarme porque no quiero ser el que divida la oposición. Bueno, pues ahora también salen las fotos como padrino de la hija de Samuel García, Frank. Wow. Y entonces se está juntando Agustín Basabe, también tercera generación, Samuel, Luis Donaldo, y tienen una cosa a su favor, son jóvenes, Frank. Y como jóvenes tienen un impacto muy interesante entre los jóvenes, que va a ser el 60% de la votación. Y no hay ahorita algo que digas tú que lo puede tumbar como candidato. Y le da ahí la esquince y o sea, mientras Xóchitl Gálvez anda batallando con su tesis de ingeniera, pues Samuel tiene 3 doctorados. Mientras la Xóchitl no sabe ni decir good morning, pues Samuel le puede hablar también en francés. Entonces, se va a poner muy interesante, Frank, pero lo importante, Frank, para los mexicanos, yo no quiero ahorita defender absolutamente a nadie, simplemente exhibir lo que son cada uno, y lo haremos en más detalle en un siguiente programa si esto ocurre. Es decir, ¿cuál es el pronóstico que tengo? Que van a terminar siendo 4 candidatos a la presidencia. En los debates vamos a saber quién es quién, pero también los mexicanos vamos a hacer una tarea que nunca hemos hecho. Profundizar verdaderamente en quién puede quitarle a Morena el poder. ¿Quién realmente se lo puede tumbar? ¿Xóchitl? ¿Verástegui? ¿Samuel? O simplemente a rezar todo mundo, sálvese quien pueda, hagan su plan B y Dios que los bendiga. Está bien complicado, Frank, pero pues hay que, en tu programa siempre ha sido un foro para decirle a la gente que no tenemos la verdad absoluta, que tenemos que analizarla juntos, y este es un programa de conciencia, de despertar, de ver hechos y datos, y todos ir madurando políticamente, porque si algo le ha faltado a este país, es ciudadanos, Frank. No es políticos, es ciudadanos. Tenemos los políticos que nos merecemos, que son puro mugrero, excremento. Dios los bendiga, Dios bendiga a México, Frank. Gracias, ingeniero. Pues me dejas con más dudas que respuestas. Ahora, ¿no será otra oposición simulada? Samuel, Verástegui, al igual que Xóchitl y todos los demás, y sigue el juego de los tapados, caballada gorda, caballada flaca,
si te fijas, están calladitas todas las amigas de la Xóchitl. Lili Telle, todas. Mi respuesta es, puede ser, tenemos que investigar eso y te voy a decir dónde creo que podemos encontrar mucho de la verdad. En mi opinión, en los hechos. ¿Y cuáles son los hechos, Frank? Porque rumores, chismes de que si Samuel, que si el Movimiento Ciudadano, Dante Delgado se vende al mejor postor. Sí. ¿Cómo ha votado Movimiento Ciudadano por las iniciativas de López? ¿Y cómo ha votado el PRI y el PAN? ¿Quién realmente en los hechos le ha dado paloma a todo lo que pide López? ¿Quién? Y eso será materia del siguiente programa, Frank, en donde habremos de explicarle a los mexicanos, miren, no se hagamos güeyes. Aquí hay 30 iniciativas. Vean quién votó a favor de ellas, dizque de la oposición, y apoyaron a López. Y quienes verdaderamente se han opuesto a lo que ha hecho López en la vida real. ¿Y cuál es esa vida real? Las iniciativas de ley que ha mandado López, Frank. Está muy sencillo. Ahora, ingeniero, por último, dinero manda poder. Y el empresariado regiomontano sé que va a tener la mayor participación en esta elección como nunca en la historia, por festejarle sus 50 años a don Eugenio Garza Sada y por taparle la boca a Poncho Romo, Ramón Alberto Garza y toda la vasca de Morena. Así es. ¿Qué va a salir? Muy buena pregunta. La verdad. Mira, es excelente, porque sí es cierto que ahí va a haber una influencia muy fuerte. Yo te diría que ahorita están en una evaluación, pero hay una ventaja que tiene Samuel, que Samuel le ha permitido a todos esos empresarios que participen en el Consejo de Planeación de Nuevo León 2040. Y a todos los ves ahí, ¿eh? O sea, ha trabajado junto con ellos, no con el PRI, no con el PAN, no, con el empresariado, les ha dado silla en una cosa que se llama Consejo de Planeación. De hecho, acaba de ver una reunión donde se presentó la Visión 2040 de Nuevo León. No la presenta Samuel, no. Tú eres un empleado, Samuel. La presenta el empresariado de Nuevo León. Para acá vamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ellos van a evaluar si Samuel es un buen empleado público para ejecutar la agenda que queremos. No la agenda que quiere Samuel, no, la que quiere los grupos realmente de poder en Nuevo León. Entonces, Frank, yo te diría que no tengo la respuesta en este momento. Yo los veo a ellos dándole por su lado a todos. Ojalá que no quede en eso. No es lo que hubiera hecho don Eugenio Garza Sada. Están así, pues que Armando Garza Sada invita a Sheinbaum a su casa y a Xóchitl le invita a Gustavo de la Garza, y ahí se andan revolviendo los empresarios pequeños, medianos y grandes, dándoles por su lado a todos. Pero viene la etapa de la definición. Y como se pueden quedar viendo los que están castrados, muchos de ellos en no hacer nada, lo que sí tengo claro, Frank, es que Tatiana Cloutier, Alfonso Romo y todas esas gentes que estuvieron empujando a López aquí en Nuevo León son totalmente vomitadas, ¿eh? Son un vómito, Frank. Lo sé. O sea, nadie los puede ver ni en pintura. Ahí sí, la gente que estuvo al lado de la 4T debería de cambiarse de estado. Aquí no se les puede ver ni en pintura, ¿eh? A ninguno de ellos. O sea, Poncho Romo no lo saludan, creo yo, ni sus caballos. Dios los bendiga, Frank. Nos vemos. Lozano, buenas noches. Yo sé que sabes más de eso y de una reunión en Houston, pero ahí le paramos. Buenas noches, buenos días, saludos y bendiciones a todos. Gilberto Lozano, líder de Frena, se retira, se candidatea, no logra el apoyo, regresa como analista, muy buen analista, ya de planta en Charlas de la Noche,
pero su audiencia dice que la otra trinchera lo está esperando. Ya veremos, Frank. Hablamos. Gracias. Bueno. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.